Hey yo familia, bendiciones, les saluda por aquí el Chris, espero estén bien, bienvenidos a un intento más, al intento número 1570 y péguele de esto que se llama Habemos Biblia. Bueno, el Chris está contento, está feliz, está haciendo una noche sabrosa, hizo un día muy bonito. Está lloviendo acá en la ciudad de Medallo, pero se siente un calor sabroso. Y nada, bueno, contento aquí de volver. Había algo que contar, había algo que decir, había algo que aquí estaba tocando como que, hey, sácame acá. Había algo que hablar. Agradecido con las personas que preguntaron, hey, ¿qué pasa con Habemos Biblia? ¿Qué pasó que Habemos Biblia era un proyecto chévere? Bueno, aquí estamos otra vez. Ustedes se preguntarán por qué está el Chris solo. ¿Por qué? Los muchachos van a estar de invitados. Aquí tengo los equipos para grabar para dos personas, o sea, para un invitado más este servidor. Entonces van a estar los muchachos, en un momento uno de los muchachos, en otro momento otro invitado. Y así, porque nos la vamos a pasar navegando lo que se llama la palabra de Dios, lo que es la palabra de Dios. Ahorita estoy muy contento, ahorita estoy muy motivado. Ojalá que no sea pues solo una motivación de un ratico. Recuerden que hace mucho tiempo yo por allá había hecho un video en Instagram que tuvo mucha, o sea, le fue muy bien el video, y era hablando de Lucas, sí, que queriendo navegar en Lucas, y créanme que lo he estudiado, créanme que me he metido un poquito a navegar, aunque hoy vamos a tratar de hacerlo corto. Este primer episodio del nuevo, no sé, formato, como lo quieran llamar, de Habemos Biblia, se llama Algo que Contar, porque yo tengo algo que contar, porque usted tiene algo que contar, ya le voy a decir qué tiene que contar, y porque el texto que vamos a leer hoy, que vamos a entrar en materia, nos habla de que hay algo que contar, de que no nos podemos quedar callados. Entonces aquí está el Chris, muy contento. A los que ven esto por primera vez, a los que se lo compartieron, mucho gusto. Por aquí el Chris, contento de compartir con usted la palabra de Dios. Una de las cosas que más me gusta es hablar la palabra del Señor. Es algo que disfruto, es algo que en lo que me deleito muchísimo. Así que bienvenido a este intento número. Hay muchos intentos, he hecho muchos intentos de Habemos Biblia, pero resulta que no puedo quedarme callado porque hay algo que contar, porque entendí algo esta semana y es que hay algo que contar, ¿sí? Entonces, entrando en materia, sin nada más que chismosear, sin nada más que decir, vamos a manejar las mismas dinámicas. Cuando tenga un invitado vamos a prender el fosforito, vamos a tener el pan. Hoy no tenemos pan porque estoy grabando tarde de la noche y ya están las panaderías cerradas. Hay una 24 horas, pero no voy a ir a la panadería 24 horas a comprar un pan. Y ahorita menos porque está lloviendo, de pronto se escucha un poquito por ahí. Pero bueno, vamos a darle, vamos allá. Estoy contento, muy feliz, muy motivado. La verdad es una de las cosas que más disfruto hacer, hablar la palabra. Cuando me dicen, hey Chris, cuando mi pastor me dice un miércoles, hey Chris, vas a predicar hoy, uy, pastor, de una. Eso es lo que más me gusta, de lo que más disfruto, y hay que estar ahí preparado. Entonces, vamos a empezar a hablar de Lucas, como lo había prometido la otra vez. Habían hecho un video que decía, hablemos de Lucas, un historiador, hoy vamos a hablar de Lucas, hoy vamos a empezar a hablar de Lucas, hoy vamos a empezar a hablar con Lucas. Lucas nos va a empezar a contar la historia de Jesús, la historia de nuestro Mesías, de nuestro Maestro, y me gusta y escogí Lucas porque es el que más se acerca a un historiador, es lo que más se parece a un historiador en la Biblia. Entonces, porque se preocupó por indagar, se preocupó por investigar. Entonces vamos allá. Dice el versículo 1 del capítulo 1, vamos a leer hasta el versículo 4, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Nótese muchos. Tal como nos la enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí me gusta cómo empieza Lucas, y me gusta una cosa, y es que Lucas se preocupó por escribirle no solo un libro, 2 libros a un personaje llamado Teófilo. Pero vamos a entrar primero lo primero. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia. Lucas era consciente de que no solo él, de que
quizá Marcos, ya quizá había leído Marcos, creo que Marcos fue el primer evangelio escrito, entonces quizá Lucas leyó Marcos y se inspiró y dijo, hey, qué chévere, voy a escribir un evangelio de ese Jesús al que sirvo ahorita, porque Lucas escribió obviamente el libro ya estando convertido, pero que no se nos olvide un datico, que Lucas no creo que haya conocido a Jesús en vida, ¿sí? Lucas se convirtió mucho tiempo después, entonces Lucas de historia, Lucas no era uno de sus discípulos, perdón, de sus apóstoles. No, Lucas no era de sus apóstoles. Entonces, Lucas empieza diciendo que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Se está refiriendo obviamente a la historia de Jesús. Lucas sabía que había muchas personas, de hecho, no solo hay 4 evangelios, hay más evangelios que son, creo que está el evangelio de Tomás, el evangelio de Pedro, el evangelio de María Magdalena y más evangelios. Se me van los otros, pero hay más evangelios que no fueron incluidos en el canon. Por providencia del Señor tenemos 4 evangelios, con esto nos basta, con esto es suficiente para nosotros. Hay otros que si quiere leerlo, léalo, pero no lo tome como palabra de Dios, son libros históricos que pueden servir de mucho también, claro, pueden servir de mucho. Pero entonces Lucas reconoció que ya muchos, no sé cuántos, ya muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, refiriéndose a la historia de Jesús, a todo lo que había pasado con Jesús, tal como nos la enseñaron los que desde el principio ellos escucharon. Ellos son testigos, muchos son testigos oculares, otros fueron testigos de oídas, ¿sí? De lo que otros les contaron de lo que vieron de Jesús, y en ese momento era imposible no creer que había existido Jesús, porque muchas personas le habían visto resucitado, porque muchas personas estaban dando su vida. No era que había un mártir o 2 cada semana, no, habían cientos de mártires todo el tiempo dando su vida por Jesús. Entonces esto hacía que fuera más creíble, esto hacía que fuera más verdad, ¿sí? Que fuera más verdad en ese momento. Entonces él lo dice, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo vieron con sus ojos los ministros, los que nos contaron, ¿sí? Entonces voy al versículo 3 y es al versículo en el que me quiero centrar. Dice, me ha aparecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Yo me sentí identificado con Lucas acá, porque Lucas dice, me ha aparecido también a mí, después de que yo sé que hay muchos que han escrito estas cosas. Yo sé que hay muchos que han hablado de esta historia, pues a mí también me pareció. A mí fueron las personas que yo dije, ¿para qué voy a hacer otro podcast cristiano más? Otro podcast más hablando de la Biblia, otro podcast más. ¡Ey! Si yo puedo hacerlo, lo voy a hacer. Si a mí me da la gana de hacerlo, yo voy a hacer un podcast más. ¿Por qué? Porque me ha parecido también a mí, tal cual como Lucas, porque tengo algo que contar, ¿sí? Quizá yo sé que hay muchos podcasts. Usted busca ahí podcasts cristianos, hay un montón, le van a salir un montón, una cantidad de podcasts para que usted se alimente, pero usted tiene algo que decir, y si usted tiene el día de mañana la posibilidad de hacer un podcast, dele para adelante. Yo tengo aquí mi celular, ahí estoy con mi celular que graba decente, no graba profesional pero decente, y tengo mi tarjeta de audio, tengo mi computador, tengo mi micrófono, tengo mis equipos para grabar una voz chévere también, decente, se escucha agradable, que le voy a meter por ahí una instrumental de rap bien bacano para que sea un podcast con sabor a rap. Pero lo que importa es que tengo algo que contar. Yo sé que tengo algo que contar. A mí el Señor me inquieta, a mí el Señor me da palabra, a mí el Señor me reargulla, a mí el Señor me habla a través de su palabra. Y si hay algo que yo disfruto en mi vida es contar, hablar de la palabra de Dios. Entonces, me ha parecido también a mí hacer un podcast. Me ha parecido también a mí hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué no? Así ya muchos hayan tratado de poner en orden, así ya muchos hayan tratado de hablar de Jesús. A mí no me importa, a mí también me ha parecido hablar de eso. Entonces me identifiqué con este texto y dije, ¿por qué no? Y dije, tengo algo que contar, tengo algo que hablar, no me puedo callar. El tema es que el que tiene algo que contar, más aún refiriéndose y tratándose de la palabra de Dios, y no lo habla, se siente como mal, se siente como que eso le vibra a uno aquí en el pecho, y hay que hablarlo, hay que decirlo. Entonces, después de haber investigado obviamente con diligencia todas las cosas desde su origen, dice el texto. Entonces Lucas se preocupó por investigar
Y qué lindo que Lucas se preocupó por investigar. Ahí dice, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo. Esto es para una persona, muchachos. Si les puedo decir muchachos. Esto es para una persona. Lucas se preocupó por escribirle esto a una persona. Y no solo otro libro, Hechos de los Apóstoles. Lucas se preocupó, Lucas indagó porque una persona conociera la palabra de Dios. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Sí? Nosotros, si no es un video con 200 likes, 1000 likes en Facebook, en Instagram tantas reproducciones, si nos cogen 100 reproducciones nos sentimos mal, si nos cogen 40 reproducciones nos sentimos mal. ¿Qué está pasando, muchacho? ¿Qué lo que es? No debería ser así. Nuestro objetivo debería ser, pues el objetivo de Lucas fue una sola persona. Lucas no fue muy famoso en Instagram, Lucas no fue muy famoso en su tiempo, no creo. Lucas era un médico, pero Lucas registró que para una sola persona iba a ser escrito este libro. Y hoy, por gracia y obra de Dios, lo tenemos miles de millones de personas en el mundo y leemos a Lucas. Y leemos la carta que Lucas le escribió a Teófilo. ¿Por qué? Porque Lucas tenía algo que contar. Así, simple y sencillo. Lucas tenía algo que contar. Así como usted, así como yo. Créame que he escuchado de miles de casos de personas que se convierten. No es que son reargudidas o fui confrontado, no, se convierten. Ayer era un pecador inmundo, hijo del diablo, mentiras. Ayer no era converso y hoy se convirtió. ¿Por qué? Porque escuchó una palabra sencilla. He escuchado conversiones de palabras sencillas como hey, Dios te ama, y esa persona escuchó que Dios le amaba, o esa persona escuchó un versículo bíblico ahí mal parafraseado y con eso tuvo. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en salvar gente y Dios va a utilizar lo que sea que salga de su boca, y por eso usted no se puede callar, y por eso usted tiene algo que contar. Por eso usted no puede ser una persona ahí que viva ahí sin propósito. Nada, hay que hablar la palabra de Dios. Todo aquel que se sabe discípulo de Jesús tiene entendido aquí en la cabecita que tiene que hacer discípulos para Jesús. Entonces nuestra misión es hacer discípulos para Jesús. Si sé que soy discípulo de Jesús. Y para ir terminando, dice el versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Yo soy de las personas que creen que la palabra de Dios la puede predicar cualquiera, pero no de cualquier manera. La palabra de Dios se tiene que predicar con veracidad. La palabra de Dios tiene que predicar con entendimiento. La palabra de Dios tiene que predicar. El que predique, el que dé un mensaje tiene que indagar, tiene que empaparse, tiene que investigar para que no la haya embarrado. Perdónenme mi hablado barrial, pero es que soy del barrio y todavía estoy en el barrio y todavía estoy aquí no voy a decir dónde, pero la mayoría sabe dónde vivo. ¿Qué pasa? No podemos callarnos y tenemos que hablar, y si vamos a hablar es con la verdad, y si hay algo que contar, que ese algo que contar sea real, sea de verdad, que nazca de acá el corazón, que venga el corazón del Señor. Usted no se puede poner a inventar con la palabra de Dios. Padre, haga caso para que llegue a viejo. Entonces, no siendo mal, le dejo esto. Usted tiene algo que contar, yo tengo algo que contar, por eso estoy haciendo este podcast. Lucas tenía algo que contar. No nos podemos callar. La vuelta es que no nos podemos callar. La vuelta es que tenemos que hablar la palabra, porque bueno, todo el que le nace aquí, el que le arde aquí el corazón por hablar la palabra, no todos están llamados a predicar, no todos están llamados a hacer un poquito pereza, ha puesto toda la iglesia haciendo podcast. No se trata de eso, pero hay que hacerlo, hay que preocuparnos, hay que darle a la misión, hay que reconocer que estamos en misión. Por ahí vamos a tener invitados, vamos a ir versículo a versículo de pronto, no, versículo a versículo no, porque terminamos para el 2028, pero capítulo a capítulo de Lucas, vamos a navegar ahí en Lucas, vamos a irnos así, vamos a hablar muchas más cosas, vamos a hacer reacciones, vamos a hacer reseñas de libros, lo que se nos ocurra en el camino, pero lo vamos a hacer. Les prometo que voy a tratar de subirlo cada miércoles, pero semanal va a haber un capítulo de Habemos Biblia, y por ahí vamos a estar haciendo lives hablando de la palabra, ¿por qué no? Cheveroski. Y nada, le pido ahí que comparta, que apoye ahí al Cris,
que apoye el podcast, que apoye Habemos Biblia. Siga Habemos Biblia en todas las plataformas y en Spotify. En Spotify vamos a subir el podcast en audio, en YouTube este capítulo entero, en Facebook solo vamos a subir corticos, pero para que le dé, para que apoye, para que esto avance, para que avance el reino de Dios, para que el mensaje del evangelio se difunda, que es lo importante. Esto quizás le llegue a 3-4 que no habían escuchado, que tienen algo que contar, 3-4 que quizá el Señor les va a edificar por medio de esto. Entonces nada, por ahí voy a estar haciendo regalitos, voy a estar regalando libros, que vasitos, que esto y lo otro. Se vienen cosas muy chéveroskis, muy bacanas. Entonces nada, gracias ahí a los que han preguntado por Habemos Biblia. ¿Qué pasó con Habemos Biblia? Aquí estamos. ¿Qué pasó con él? Aquí estamos, aquí le vamos a dar. Estamos juiciosos, estamos motivados, contentos. Y nada, me voy a hacer un cafecito porque resulta que ahorita había grabado esto ahorita, y cuando fui a mirar el audio del micrófono estaba malo. Me tocó volver a grabar. Esta es la tercera grabación, pero no importa, vamos allá. Bienvenido a esto que es Habemos Biblia. Chao.